el plan de Trump alguna injerencia, algún impacto sobre las elecciones que vienen el próximo lunes? Hubiera tenido si Gantz hubiera dicho que no, pero el hecho de que Gantz hubiera dicho que sí, entonces el plan queda como que un poco lejano a la decisión de si tomo la decisión o no al momento de votar. Donde sí puede mover votos es a la gente de Yemina. Esa es la injerencia que puede tener el plan. Lo que hay que rescatar aquí en las elecciones, y es que Israel sí ha tenido el movimiento sionista una regla. ¿Cuál es la regla de Herzl? Y perdón que lo diga, pero incluso está en Masejet Ketubot, es muy interesante, que los judíos solo pueden regresar a su tierra de alguna manera con la aceptación internacional y con el consenso internacional. Y esa era la búsqueda de Herzl desde su inicio. Herzl quería convencer a todo el mundo que los judíos tenemos derecho a tener un hogar nacional en la tierra de Israel. Resulta que el movimiento sionista a lo largo de su historia ha querido ese reconocimiento. Empezamos con los mapas que vimos del 47, luego el de la línea verde, porque no teníamos la ley internacional y no éramos criminales, o probablemente gracias a los acuerdos de Oslo. Ahorita es un momento en las venas de los sionistas que tienen ese establecimiento, que llega un líder medio, no sé cómo llamarlo, que te está diciendo que te reconoce nuevamente territorios como parte de ti. Y esos se están subiendo muchísimos a ese tren. No está cambiando en las elecciones, solamente en esa parte de derecha como yo lo estoy viendo. Bueno, aquí rescato esto. Esto es de Wikipedia, pero lo que hacen es concentrar todas las encuestas electorales. Es hasta el día de hoy, ¿no? El anuncio de Trump se da a finales del 28 de enero. Básicamente no tiene ningún impacto. O sea, de hecho, los únicos que hablamos de esto somos nosotros. O sea, no, en Israel el impacto no está en el electoral, el impacto está en la luz verde que se lo dio al gobierno de Netanyahu, al gobierno en funciones, porque no es un gobierno que pueda ejercer. O sea, no puede ni siquiera aprobar la Knesset no puede aprobar ni siquiera un presupuesto. Va de piloto automático este gobierno, y están tomando decisiones. Se reunieron esta semana en Ariel, una de las colonias más grandes dentro de Cisjordania, un comité bipartita de representantes estadounidenses e israelíes para trazar las nuevas fronteras de la anexión. O sea, evidentemente, el tema no es electoral, el tema es de dar luz verde a un crimen de guerra, y se cometieron crímenes de guerra también en la guerra del 48, de las dos partes, y Hamas, o el Yihad Islámico hoy en día, porque Hamas sí es amigo de Netanyahu hoy en día, la Yihad Islámica comete, y la Hamas comete crímenes de guerra cuando bombardea, o cuando tira cohetes contra poblados civiles dentro de Israel. Evidentemente, crímenes de guerra se cometen todo el tiempo. Rusia comete crímenes de guerra cuando invade Crimea y se la anexa. Evidentemente, hay muchos crímenes de guerra. La pregunta es, ¿qué es lo que esperamos de Israel? ¿Qué esperamos de Israel como esa luz entre las naciones? ¿Qué esperamos de Israel como judíos en la diáspora que buscamos regímenes democráticos donde podamos ser reconocidos como nuestra identidad, como la que con toda la libertad plena y poder caminar en la calle plenamente? ¿Qué esperaríamos entonces del Estado que se dice que es el Estado judío? Si la versión del Estado judío que se está creando es un Estado imperialista que no respeta los derechos humanos, sí hay un problema de identificación desde los valores democráticos y liberales. La historia no comienza en 1700, o tampoco comienza en el Génesis. La historia comienza en 1880 y tantos, de esta historia del conflicto palestino-israelí, cuando el nacionalismo israelí, el nacionalismo judío y el nacionalismo palestino emergen dentro del contexto del Medio Oriente. En ese momento, no antes. Y religión y política, sí, lamentablemente en Israel, religión es parte de la política, lamentablemente, porque no hay una separación.
¿Quieres responder algo de lo que dijo José? Para mí es muy importante que se queden con la imagen. Sí, los derechos humanos de los palestinos tipo 2, árabes tipo 2, se ven reducidos todos los días, no solo por los israelíes, también por la dirigencia palestina. Están en una situación en la que todo mundo ataca sus derechos. ¿En qué momento yo como judío, porque el Centro Vicental decidió que esa resolución era antisemita? Y en 3 palabras le voy a decir: porque no le daba la misma definición a los judíos, a los colonos judíos, que a los palestinos en ese lugar. No es lo mismo decir, y esto es muy importante definirlo, la definición que dijiste de Trump, que es una definición antisemita, porque habla de la doble lealtad. Los judíos buscamos algo muy importante, y es yo tener los mismos derechos que cualquier otra persona, de ser elegido, lo que sea. No tengo que pertenecer al grupo si tu grupo lo hiciste de otra manera. Siempre le digo a la gente, yo le pago la colegiatura a mis hijos, nadie me puede reclamar que por qué no le pago la colegiatura a sus hijos. Mi grupo son mis hijos para yo pagarle la colegiatura a mis hijos, no tiene nada de malo. Pero si yo dijera que solo mis hijos tienen derecho a escuela, eso sería un problema. En esa resolución de la ONU, solo se criminaliza a los colonos judíos, a los asentamientos judíos, y no a la otra parte. Esa es la razón del Centro Vicental. ¿Qué es lo que criminalizar en la otra parte? No, la realidad es que te lo digo, no reconocen, como te lo digo, un judío en su casa es completamente ilegal en esa casa. Porque es ilegal el asentamiento. Perdón, es ilegal el asentamiento. ¿Cómo se reconoce a ese judío? Se reconoce como nada. Él no puede, lo que dicen ahí, por contesto, si hubiera un Estado palestino, esos judíos no pueden ser ciudadanos de ese Estado palestino. Ese es el problema. A ver, sí para clarificar, yo sé que soy moderador, pero nada más para clarificar, sí hay una parte muy importante, porque efectivamente, según el derecho internacional y según resoluciones, a diferentes niveles de diferentes cuerpos políticos, se ha considerado los asentamientos judíos en Cisjordania como ilegales. Inclusive dentro del mismo Israel hay resoluciones que consideran los asentamientos judíos como ilegales. Entonces, sí hay una cuestión de que alguien que puede estar viviendo en Efrat, por ejemplo, pues sea una persona que esté viviendo en un lugar ilegal. Otra vez, inclusive por resoluciones de la misma Suprema Corte de Israel. O sea, no nada más por resoluciones internacionales. Entonces, sí hay un tema ahí de que haya... Pero sí también el tema de que si los judíos en los territorios deberían tener derecho a recibir la nacionalidad palestina si así lo quisieran. Pero a lo mejor eso es una cosa que... sí, pero eso es una cosa que se puede precisamente negociar. Ok, varias preguntas entonces del público. Tenemos a Enrique y luego Raquel.